Muy buenos días. Soy la maestra Elba Ibarra Torres, académica de la Escuela Preparatoria número 4, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Imparto las asignaturas de Mundo y su literatura, de México y su literatura. En esta ocasión he seleccionado un tema de la asignatura de México y su literatura, correspondiente al bloque 1 y que lleva por título La literatura prehispánica, colonial y barroca. Comenzamos. Nuestro objetivo de aprendizaje, conocer las características de la literatura prehispánica y su importancia en la interpretación y cosmovisión indígena, así como su transformación a la época colonial y transición a la época barroca. Las competencias a desarrollar, pues es la competencia de formación, que consiste en sensibilizar al estudiante en la apreciación del arte y así como en la participación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Para dar inicio con esta charla, pues tengo dos interrogantes para ustedes, estudiantes de quinto semestre, y comienzo con la primera. ¿Sabías que en la antigüedad en México existieron algunas culturas prehispánicas? Y una segunda interrogante, ¿quiénes fueron los mayas y los mexicas? Doy a ustedes, estudiantes, 5 minutos para que realicen la reflexión y contesten estas preguntas. Pues bien, una vez atendiendo las opiniones de cada uno de ustedes, comento algunos datos históricos de estas dos culturas, la maya y la cultura azteca, atendiendo algunos puntos que se refiere a los antecedentes históricos, geográficos y culturales de ambas culturas. Inicio en esta ocasión con la cultura maya. Como bien sabemos, la cultura maya es una de las civilizaciones de las más importantes que se han desarrollado en la antigua Mesoamérica. Se dice que esta cultura abarcó alrededor de 350,000 kilómetros de territorio, abarcando 5 estados de la República Mexicana, entre ellos están Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Así también se establecieron en algunos países de Centroamérica, que son Guatemala, Belice y Honduras. En cuanto a algunos aspectos históricos, bueno, pues se sabe que la cultura maya, su sociedad era muy importante, y esta sociedad estaba dividida en 3 clases sociales. La primera clase social estaba conformada por la familia real, la cual la formaban toda la clase noble. Posteriormente, una segunda clase social estaban los servidores del Estado, y finalmente la tercera clase social la conformaba la mayoría del pueblo, que estaba formada por agricultores y artesanos. Uno de los puntos importantes que se sabe de la cultura maya, la base de su economía, pues era la agricultura. Ellos cultivaban maíz, cultivaban frijol y también algunos tubérculos. Estas actividades pues eran realizadas por los campesinos, que se dice vivían pues en los alrededores de las ciudades-estado. También se dice que otro aporte a su economía fue el comercio, y que este comercio ellos lo llevaban a cabo con los pueblos vecinos. No podemos dejar de mencionar lo importante que también fue para los mayas su religión.
Fue un pueblo completamente politeísta, veneraban a varios dioses, entre los que puedo mencionar a Itzamná como dios del sol, Ixchel como diosa de la luna, Achak, el dios del sol, y Kukulcán, que fue un dios fervientemente venerado después de la época posclásica. En los acontecimientos culturales, los mayas también nos han dejado grandes legados. Entre ellos, pues es importante mencionar la escritura que manejaron los mayas, una escritura pictográfica a la cual se le conoce con el nombre de códice. Cabe destacar que los mayas tuvieron una escritura y que esta escritura se basaba en la pictografía y que además pues se escribieron libros completos de historia, de matemáticas, de literatura. Se consideró también una cultura muy avanzada, principalmente en los conocimientos de astronomía. Se sabe también que tuvieron un sistema vigesimal en donde crearon y aportaron el cero. Crearon calendarios. Ellos tenían dos calendarios, llamado uno el Tzolkin, que significa ritual, y el Hab, que significa solar. El calendario Tzolkin estaba constituido por 260 días y el calendario Hab por 365 días, el cual era utilizado principalmente para sus cosechas. La artesanía fue también, sin lugar a duda, una actividad muy importante que aportó para su economía. Bien, ahora les voy a hablar un poquito también de la segunda cultura, que son los aztecas o también denominados mexicas. Esta segunda cultura cuentan que comienzan a aparecer a partir del siglo X ya de la era cristiana y que se hacían llamar aztecas porque ellos tuvieron su origen en un lugar llamado Aztlán, que significa lugar de garzas, el cual estuvo ubicado aparentemente en el estado de Nayarit o bien en Jalisco. Por una decisión de su dios Huitzilopochtli, les indica que ellos tenían que partir de ese lugar si querían llegar a gobernar el mundo. Así que, por esa razón, deciden emigrar de ese lugar. Tuvieron un gran peregrinar, pasaron por varios estados y, bueno, para nosotros los hidalguenses es importante comentarles que pasaron por el estado de Hidalgo en la parte norte, en la zona de Huichapan, y también habitaron en la ciudad de Tolanchi-Cocotitlán, que fue una ciudad que ya siglos antes había sido fundada y habitada por la cultura tolteca. Sin embargo, los aztecas emigraron también de Tolanchi-Cocotitlán, ya que ellos iban en busca de una señal que su dios Huitzilopochtli les había prometido. Es por eso que llegaron hacia el Valle de México y bueno, ya estando en el Valle de México, muy cerca del lago de Texcoco, se dice que observaron en una pequeña isla un nopal y sobre ese nopal un águila devorando a una serpiente. Inmediatamente ellos pensaron y creyeron que esa había sido la señal que su Dios les había enviado. Y por esa razón, ahí fue donde comienzan a construir su gran ciudad, llamada la ciudad o la gran Tenochtitlan, construida en el año de 1345. Dentro de los legados también, aspectos históricos que nos han dejado los mexicas, se sabe que en el lugar en donde ellos habitaron abundaban los insectos, los reptiles, las aves, los jaguares, los pumas, los cuales les sirvieron de alimento. Al igual que muchas culturas prehispánicas, los aztecas también, pues,
Su base, la base de su economía también fue la agricultura. Solo que los aztecas o mexicas se vieron en serios problemas porque su ciudad se encontraba rodeada todo era agua. Así que tuvieron que crear pues una estrategia para poder resolver este problema. Crean las denominadas chinampas, que son pequeños islotes flotantes en donde ellos realizaron sus cultivos. El comercio también fue una actividad principal, ¿sí? Para su economía. Los aztecas fue una clase guerrera, fueron una clase que lucharon siempre en constante batallas con otros pueblos y así fue como ellos lograron crear muchas alianzas. También fue un pueblo politeísta, teniendo como dios principal al dios Huitzilopochtli. En los aspectos culturales, pues los aztecas también nos han dejado grandes legados. Estaban divididas sus sociedades en calpullis, todo lo que era la Gran Tenochtitlan, que es la imagen que estamos observando en la parte central. Ahí estaba dividida por calpullis, que significan barrios. Y aquí algo interesante es que cada calpulli tenía a su calpulé, que eran sus gobernantes. También se dice que emplearon el arte para crear herramientas, fue básicamente para tener un gran dominio militar. Nos dejaron enormes legados en el arte, en su arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la música y por supuesto que en la literatura. Crearon también escuelas para jóvenes mayores de 15 años, conocida uno como el Calmecac y el otro el Tepozcali. El Calmecac era la escuela para hijos de nobles y el Tepozcali era la escuela para la gente del pueblo. Pues dentro de su ciudad se encontraba un templo muy importante que fue el Templo Mayor. Pues muy interesantes estas culturas, ¿verdad? La historia y todo lo que nos han dejado. Pero ahora pasemos de lleno a lo que es el tema que nos compete, que es la literatura. Dentro de la literatura prehispánica se han encontrado algunas características importantes y entre ellas podemos destacar la primera, que se dice casi todos los documentos prehispánicos fueron anónimos porque no se encontraron documentos firmados por algún autor, ya que esto se consideraba que era la expresión o la manifestación de todo el pueblo. Fue colectiva porque también se dice que representaba la cosmovisión de toda la civilización. El panteísmo. ¿A qué se refiere el panteísmo? Bueno, a que ellos consideraban la naturaleza como un todo y era tan importante que pues comenzaron a divinizar también todos los aspectos naturales. Fue de transmisión oral, es decir, estos escritos, documentos, se fueron pasando de generación en generación. Y también fue dirigida hacia el politeísmo, porque la mayor parte de sus escritos pues tenían las representaciones de algunos de sus dioses. Entraremos de lleno a lo que es el análisis de la literatura maya. En esta ocasión voy a platicarles un poquito de este libro que se llama El Popol Vuh. El Popol Vuh es considerado uno de las obras literarias más importantes de la cultura maya y se le conoce también con el nombre de Biblia indígena por la temática que tiene, ¿no? Que básicamente se refiere a la creación del universo, a la creación del hombre. Como dato relevante les comento que el Popol Vuh fue escrito en el año de 1544 y el documento original fue plasmado en piel de venado y fue transcrito en el año de 1542 a latín por Fray Alonso
del Portillo de Noreña. El Popol Vuh es un libro que definitivamente pues está dividido en 3 secciones. La primera parte habla precisamente de la creación del mundo, en donde se dice que los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para la realización de esta creación. El corazón del cielo, que lleva por nombre Huracán, es quien llevó a cabo estos planes. Se encontraban en el universo 2 dioses que fueron Tepeu y Gucumatz, y ellos les indican que dijeran la palabra tierra, y así es como esta nació. Posteriormente nacieron el agua, nacieron las montañas, posteriormente nacen también los animales, pero los animales que fueron considerados guardianes de la selva, como son los venados, los pájaros, los pumas, los jaguares, las serpientes, etc. A cada uno de ellos les dieron su hogar. ¿Sí? Bien, jóvenes, les he solicitado también para esta sesión que tuvieran a la mano unos documentos en donde pues haremos lectura de la leyenda de la creación del hombre, que es básicamente el proceso que les llevó para esta creación humana. Les pido de favor, sigan conmigo esta lectura. Los primeros humanos de barro. Los dioses formaron humanos de barro, pero este material se caía, se mojaba y cambiaba de forma. La cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban, pero con incoherencia. Así que destruyeron esta creación. Los humanos de madera. Los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera, y así se hizo. Los hombres podían hablar. De esta forma, vivieron y engendraron, pero no tenían ingenio. No se acordaban de sus creadores y decayeron. Se secaron. Entonces, los creadores mandaron una inundación para llevarse esa creación, y los que huyeron se convirtieron en monos en las selvas. Los hombres de maíz. De nuevo se reunieron a discutir los dioses la creación del ser humano. Mientras sucedía esto, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas, que fueron llevados ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces usaron la mazorca y se volvió la carne, sangre y músculo de los hombres. Podían ver y oír. Eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto. No querían que los hombres conocieran todo y turbaron sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba de cerca y ya no eran tan conocedores. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Kitse, Balam Akab, Majucar e Iki Balam. 4 hombres que dieron vida los creadores. Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos 4 hombres. Así se produjeron, adoraron y rezaron a los dioses. En esta lectura, pues se describe el proceso que le llevó a los dioses la creación humana, que primero fue de barro, segundo de madera y el tercero. El Popol Vuh tiene una tercera parte, y en esta tercera parte se narran las aventuras de 2 semidioses jóvenes llamados Hunahpu e Ibalanque, en donde pues narran todas las aventuras que ellos vivieron, así como la visita que hicieron a Xibalba, en donde se enfrentaron al juego de pelota con los dioses, resultando vencedores los semidioses, razón por la cual fueron sacrificados, y cuenta la leyenda que hoy en día se encuentran junto al sol. ¿Qué les pareció el Popol Vuh? ¿Verdad que es un libro muy interesante?
Pues bien, pasamos ahora al análisis de la literatura azteca. Les comento rápidamente que para los aztecas también el arte fue sumamente importante. Tan es así que crearon también escuelas denominadas el Cuicacalli, en donde aprendían todo el conocimiento de la poesía. La poesía era rica en recursos literarios. Se sabe que utilizaban la metáfora y utilizaban también la eufonía. Cabe destacar que la poesía no se diseñó eh, para ser leída, sino era única y exclusivamente para ser recitada. Uno de los grandes representantes de la literatura azteca o mexica es el gran poeta Nezahualcóyotl, conocido precisamente así como el rey poeta. Él fue un tlatoani, un monarca de la ciudad de Texcoco, y el haber nacido en un estatus alto le permitió asistir a buenas escuelas como es el Calmecac y también el Cuicacalli, de donde aprendió el conocimiento de la poesía. Se le considera el gran amante de la naturaleza por representar en sus más de 30 poemas, que son los mismos que se conservan, representar todo lo bello que se encontraba a su alrededor. Expresaba sus pensamientos y sus sentimientos al hombre y al mundo que le rodeaba. Tengo aquí dos poemas que son muy interesantes, muy hermosos y que de alguna manera pues viene a contemplar lo que les acabo de mencionar. A mi hermano el hombre. Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. Es un poema que muy conocido, que por muchos años estuvo inclusive pues en el billete de 100 pesos, lo cual nos permitió tener un mayor alcance a él. También está el canto de primavera, dedicado también a todo lo bello y hermoso que es la naturaleza. Les voy a leer solamente un pequeño fragmento. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso paisano. Su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Si se dan cuenta, es un poema verdaderamente hermoso. De hecho, dicen los expertos de esta materia que es uno de sus mejores y más grandes poemas. Pues bien, para el cierre de esta actividad, les voy a pedir, jóvenes, que en su libreta hagamos y escriban la siguiente información. Número 1, ¿cuál es el tema principal de las obras? Número 2, ¿dónde y cómo se desarrolla la obra? Y número 3, ¿cuál es el tema secundario? Esta información definitivamente nos va a permitir tener un encuadre y un conocimiento más amplio de las obras literarias prehispánicas. Pues cerrando esta sesión, espero que esta plática haya sido de mucho aprendizaje y que a partir de hoy sientan ustedes el deseo de saber y conocer un poco más de las culturas prehispánicas, pero principalmente de la literatura prehispánica. Agradezco infinitamente su atención.
Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.